Para los, ay, no dije, no sé si tenemos, sí, yo soy el pastor Douglas, bienvenidos, sí, si están aquí por primera vez o tienen pocas veces, damos gracias que estamos aquí para ver, para alabarle y ver su palabra. Muy bien, ahora vamos a salir de 1 de Juan hoy. Ya regresamos a 1 de Juan la semana que viene, pero hoy vamos a hablar de que Él resucitó. ¿Sí? Muchos quieren saber lo que hay después de la muerte, ¿sí o no? Hay mucha gente y están buscando qué hay. Por eso la gente busca las religiones, no solamente lo que es el cristianismo, pero buscan otras cosas, a ver qué hay, qué puedo, qué va a pasar después. Entonces, y hay muchas respuestas de muchas personas. Hay personas que piensan que tú vas a morir y luego, dependiendo cómo viviste, ya vas a regresar como algo mejor o algo peor. Y quién sabe, ahí pues no sé dónde sacaron eso, pero hay personas que creen eso. Hay otras personas que creen que simplemente que vas a ir al cielo, vas a ir al paraíso, o lo que se llama en su religión. Los que son de Noruega, los vikingos, las personas así, ellos creían que para ir a un lugar que se llama Valhalla, tenían que morir en batalla, pero tenían que morir de frente. Porque si tú dabas la vuelta, pensaban que ya te ibas a ir de la batalla como cobarde. Y si te mataban ahí, ya, quedaste ya sin ir a cualquier lugar. Nada más regresas al polvo. Pero ahí hay muchos pensamientos, muchas creencias ahí. Y como dije, otros dicen que simplemente vas al sepulcro y ya. Te quedas ahí y ya no hay nada. Ha sido la misma cuestión por miles de años. Desde comenzó el tiempo aquí en la tierra es la misma pregunta, la misma cuestión por miles de años. Y aún dentro del Antiguo Testamento, ahí tenían esperanza, pero llegó el tiempo del Nuevo Testamento y había hasta los líderes religiosos de los judíos que no creían en la resurrección, no creían en la vida después de la muerte. Entonces había una cuestión ahí en esos tiempos, pero el evento que cambió todo, hay un evento que cambió todo, un hecho, un acto que cambió todo para nosotros. Y eso nos da la respuesta. Y sí, ahorita tomamos la Santa Cena y no hay problema. Recordamos lo que hizo Cristo en su sacrificio, pero el evento más importante que fue cuando Él resucitó. Resucitó. Y vamos a ver eso esta mañana. 1 Corintios capítulo 15. Capítulo 15. Comenzando con el versículo 1. ¿Sí? No vamos a ir tan detalladamente este día, ya porque queremos el mensaje de lo que es la resurrección, pero sí vamos a ver algunas cosas. Dice ahí en el 15, 1 y 2. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Bueno, primero el evangelio, y ahorita lo va a explicar. Ahorita va a explicar lo que es el evangelio. Entonces no tenemos que entrar tanto en esos detalles porque ahorita lo vamos a ver. Pero, ¿qué es el evangelio? ¿Qué significa esa evangelión? Creo que es la palabra en griego. Que significa buenas noticias, buenas nuevas.
Entonces, eso es algo importante, entender lo que significa el Evangelio, porque a veces escuchamos una palabra y decimos, es que es una palabra religiosa. Pues sí, de alguna manera es, pero significa algo, buenas noticias. Y ahorita vamos a ver exactamente cuáles son las buenas noticias. Y él quiere recordarles, Pablo quiere recordar a los de Corinto que el Evangelio que les predicó es el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes, Mediante ese Evangelio, dice, mediante este Evangelio son salvos. Ahora, ¿salvos de qué? ¿Salvos de qué? Nosotros, cada persona en el mundo ha pecado. Si alguien dice que no ha pecado o si alguien dice que ya no peca, cuidado, aléjate de esa persona, porque es mentira. Todos hemos pecado. La palabra pecado es la palabra harmatía, que significa fallar el blanco. ¿Y cuál es el blanco? El blanco es lo que Dios ordena. Lo que Dios ordena es el blanco. Ahí estás tirando y si fallas el blanco, significa que ya no estás haciendo lo que Dios quiere. Y hay una cosa, hay nada más una cosa que hay por lo cual vas a ser condenado. Nada más uno. Todos hemos pecado. Todos. Pero el pecado que no se perdona es el no creer en Cristo como tu Salvador personal, único y suficiente. Y en ese Evangelio dice, mediante este Evangelio son salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de nuestro pecado, salvos de estar condenados, porque en la palabra en Juan 3, siempre leemos el versículo 16, pero los versículos después de eso son importantes, porque Cristo dice, yo no he venido a condenar al mundo. Y todos dicen, qué bueno. Y luego él dice, porque el mundo ya está condenado. Y luego ya nos ponemos tristes otra vez. Pero ya el mundo está condenado por el pecado. Entonces, ¿qué necesita hacer? Tiene que creer este Evangelio para ser salvos de eso. Y luego dice, si se aferran a la palabra que les prediqué, tiene que haber pruebas. ¿Qué hemos dicho de la palabra fe? ¿Qué significa pistis? Convicción. Fe verdadera te va a llevar a hacer algo. Entonces, si se aferran es porque tienen fe verdadera. Tiene que haber pruebas de tu fe. Y dice, de otro modo, habrán creído en vano. Ahora, si creyeron o no, la idea aquí es tu fe. Si es así, tu fe no tuvo convicción. No tuviste convicción. Y no eres salvo. Porque en los evangelios dice Cristo, van a decir, Señor, yo saqué demonios en tu nombre. Y el Señor va a decir, ni te conocí. No te conozco. Hiciste obras, creíste según, pero no tuviste fe verdadera. Entonces, fe, convicción en lo que es este evangelio. Entonces, sigue ahí en versículo 3 y 4. Y dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Ahora, él está transmitiendo algo. ¿Por qué dice esa palabra? Porque él no estuvo ahí. Pablo no estuvo cuando Cristo murió. Bueno, no sabemos, pero por sus palabras que usa, entonces fue algo que él aprendió después. Tal vez escuchó de eso, pero no estaba ahí, no vio, no era como los apóstoles que estaban viendo la vida de Cristo y luego Juan que vio
a Cristo morir y luego ya resucitar. Él no vio todas esas cosas. Le transmitieron eso después de lo que él recibió. Y luego dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Ese es el comienzo del Evangelio, las buenas noticias. Porque si Cristo nada más hubiera venido, sanado a personas, hiciera milagros y todo eso, y muerto, no significa nada. Hubiera sido otro, tal vez profeta, pudiéramos decir, y ya. Pero dice, Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, según el Antiguo Testamento. No recuerdo cuántas profecías fueron ya cumplidas, no recuerdo el número, pero fueron muchas profecías que fueron cumplidas en Cristo, y una de esas era esto, que Él iba a morir, el Cristo iba a morir, el Mesías iba a morir por nuestros pecados. Por eso dijimos en la Santa Cena que Él derramó su sangre para que pudiéramos ser limpios de todos nuestros pecados. Y luego dice que fue sepultado. Y algunos dicen, bueno, eso no es tan importante. No, es importante. Es importante saber que murió y Él estaba ahí. Por eso es importante cuando dicen que con la lanza le dieron en el costado para probar si estaba muerto o no. Porque después que resucitó, la gente estaba diciendo, es que nunca estaba muerto. Pregúntale al centurión que estaba ahí. Pregúntale a todas las personas que vieron el agua y la sangre fluir de su cuerpo. Fue sepultado. Estaba muerto. Estaba muerto. Y luego dice que resucitó al tercer día según las Escrituras. Otra vez. Ahí está. Ahí estaba. Por eso es increíble que no creyeron. Los líderes religiosos que sabían las Escrituras debían de saber. Bueno, los saduceos, porque ellos no aceptaban las otras Escrituras. Ellos aceptaban nada más los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y por eso no creían en la resurrección ni nada así. No creían en las profecías, nada. Entonces fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras. Y si tú dices, es que no sé el Evangelio, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó. Ahí memorizamos muchas otras cosas en la vida. Cuando yo estaba chico, bueno, a mí me encantan los números. Memorizaba las estadísticas de los beisbolistas, de fútbol americano y todo eso. Y me encantaba hacer eso. Cuando estaba chico podía decir, oye, ¿cuántos jonrones pegó tal persona en tal año? Ya se me fue toda esa información, ya lo saqué. Pero si podemos ahí memorizar eso o otras cosas, el Evangelio es muy fácil. Murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó para darnos vida. Sí, simple. Y si no tienes que decir otra cosa. Eso es la Escritura. Y la palabra es viva y eficaz. Es poderosa. El Evangelio es poderoso. ¿Para qué? Para la salvación, ¿no? Entonces, simplemente hablando las palabras es poder. Es poder. Entonces, ese es el Evangelio que Él predicó y viene desde ahí. Ahora, otra cosa. Algunas personas piensan que el Evangelio de Pablo es diferente que las otras personas. Esa es una mentira. El Evangelio siempre ha sido el mismo Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitado para darnos vida. Ya. No hay otro Evangelio. Entonces ahí después en el 5 comienza a decir los testigos.
Y esto era importante. Nosotros pensamos, ¿para qué puso esto? Era importante, muy importante, porque en ese tiempo no tenían WhatsApp, no tenían el internet, no tenían nada así. Entonces ellos se basaban mucho en la palabra de personas. Y ellos podían probar si esa persona estaba mintiendo o no. Entonces era un sistema muy diferente que nuestro sistema y las palabras en ese tiempo eran diferentes, muy diferentes. Sí había mentiras y todo eso, pero ya podían probar. Por eso Pablo lo pone aquí, dice, y que se apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Cefas? Pedro. Se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esto no fue simplemente los apóstoles, fueron más de 500 personas a la vez. Ahí estaban. Y luego él sigue con eso y dice, la mayoría de los cuales vive todavía. Diciendo, si quieres, ve y pregúntales. Si no crees en nosotros, los apóstoles, no hay problema. Ve tú y pregúntales a ellos. La mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Y luego dice, luego se apareció a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? El medio hermano de Jesús, que no creía hasta que se le apareció su hermano, su medio hermano resucitado. Porque ya, pues tiene sentido. Si tu hermano viene y te dice, yo soy el Mesías, ¿qué vas a decir? No puede ser. No creían sus hermanos, sus medios hermanos, de ninguna manera. Pero se apareció a Jacobo y ahí y él también fue el líder de la congregación en Jerusalén. Entonces era muy importante, una figura muy importante en ese tiempo. Jacobo es Santiago, si entendemos eso. Pero Jacobo es su nombre verdadero. Santiago es un compuesto. Es un compuesto de España donde pusieron San y un apodo ahí, Santiago. Ahí lo pusieron así, pero su nombre es Jacobo, verdaderamente. Y luego dice, más tarde a todos los apóstoles, todos los discípulos, ¿sí? Y por último, como a uno nacido fuera del tiempo, se me pareció también a mí. Eso es Pablo hablando. Él dice, yo no estaba ahí, yo no escuché, yo no creía en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de esos 500, pero después se apareció Cristo a mí. Y por eso Él es uno de los 12 apóstoles. Él es uno de los testigos que hay. Y luego sigue en el 9 y dice, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia. Todavía después de años, estamos hablando de 26 años después de que Cristo murió, cuando escribió esta carta, más o menos, 26 años, y todavía Pablo está sintiendo el peso de lo que él estaba haciendo. Y luego sigue ahí, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón, más fuerte que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Ya, si se trata de él o si se trata de los otros, predicamos lo mismo, es el mismo evangelio.
Son las mismas buenas noticias. Y luego sigue en el 12. Y aquí es donde esto es importante. Esto es muy, muy importante. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Personas en la congregación de Corinto estaban diciendo que no había resurrección. Y Pablo les dice, oye, si predicamos que Cristo resucitó, ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen ustedes? ¿Cómo lo van a decir? Ellos estaban ya tal vez creyendo a los saduceos, que ellos no creían que había una resurrección. No sabemos exactamente ahí en Corinto qué estaba pasando, pero había algunos que estaban diciendo que no. Y luego sigue y dice, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Les explica, no pueden creer que Cristo resucitó y no creen en la resurrección. Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Entonces esto es importante, es algo clave aquí. Porque sigue, dice en el 14, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. No hay esperanza, no hay vida. Entonces, mejor ponte a hacer otra cosa. Si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, entonces no sirve de nada nuestra predicación. No hay evangelio, no hay buenas noticias, no hay buenas nuevas de ninguna manera. Si Cristo nada más murió, entonces fue como todos los demás que vinieron antes que Él, que dijeron que era el Mesías. Ya estaban en el sepultado, estaban en la tumba y ya se queda ahí. Entonces, y luego dice, como tampoco la fe de ustedes. Si creemos que Cristo resucitó y no hay resurrección, nuestra fe está en vano. No sirve para nada. No hay razón por la cual venir aquí esta mañana todos los domingos y hablar de esto. Mejor vamos y tratamos de ganar más dinero que podemos y ya vivimos tranquilamente con eso. Pero hay un problema. Hay pecado. Y si no hay pecado, pues entonces las noticias están mal. Que hay pecado en todo el mundo. Y necesita ver algo que resuelve eso. Y si uno dice, no, es que la evolución, el hombre va mejorando, ponte a ver las noticias. Lo que está pasando no está mejorando. El hombre no está mejorando. Es el mismo de siempre. Hay pecado y necesitamos algo que resuelve eso. Y necesitamos vida. Y la única cosa que nos da vida es la resurrección de Cristo. Siguiendo ahí, versículo 15, 16, 17, dice, aún más resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, si nosotros vamos por el mundo diciendo Cristo resucitó y no hay resurrección, somos mentirosos. Estamos diciendo que Dios dice algo, entonces en verdad estamos diciendo que Dios es mentiroso también. Entonces, ya resultaríamos falsos testigos. Y luego dice en el 16, ¿por qué? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado otra vez. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. La fe de ustedes es sin valor, es vana y todavía estamos
en nuestros pecados. Si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, vamos a quedar en nuestros pecados toda la vida y no se va a mejorar y simplemente vamos a ir a la tumba y ya. No hay esperanza, no hay esperanza. Y luego sigue en el 18 y dice, en este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. En este caso, primero en el 18, dice, también están perdidos los que murieron en Cristo, los que murieron pensando que hay resurrección. Simplemente se van a quedar ahí y luego ya no tienes esperanza para tus familiares, tus amigos, para nadie. No hay esperanza para nada. Y luego dice en el 19, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Esa palabra desdichados es miserables. Miserables. ¿Quién quiere ser miserable? ¿Quién quiere que les llaman miserables? Ninguna persona. Hay una obra muy famosa, Les Miserables. Yo no quiero ser parte de esa obra porque, es bonita la historia y todo, pero miserables. Seríamos los más miserables de todos los mortales porque estamos ahí viviendo para algo y predicando algo, hablando de algo que no es verdad. Que no es verdad. Por eso debemos estar predicando el Evangelio, porque los que no han creído están en esa posición, están creyendo una mentira, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Él es la resurrección y la vida. Él es todo ahí. Él fue sacrificado para nosotros y resucitado para nosotros para tener perdón en nuestros pecados y tener la vida. Entonces los que no creen eso están en la condenación y tenemos que predicar por todo el mundo que Cristo resucitó. Cristo resucitó. Los más miserables. Y luego sigue en el 20 y el 21 y vamos a terminar con esto. Dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Y todos decimos, amén. Otra vez, no escuché. Amén. Así es. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Pablo mismo vio al Cristo resucitado. Todos esos testigos vieron que Él resucitó. No fue una fabricación. Eso es una mentira. Fue verdad. Fue verdad. Fue levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Ahí los que murieron antes ya reciben lo que Él también hizo. Él murió por los que habían vivido, los que están viviendo, los que están viviendo y los que vivirán. Murió por todos en todos los tiempos. Y luego dice, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, por medio de Adán, cuando él pecó, la muerte vino para todos. Por eso, cuando alguien te pregunta por qué un Dios de amor permite que cosas pasen, ¿por qué lo hace? Porque Él permitió. Él no quiere robots. Si tú y yo fuéramos robots, ya estuviéramos haciendo todo lo que tenemos que estar haciendo en cuanto a la palabra de Dios. Pero no somos robots. Ni siquiera Adán fue robot. Él tuvo la oportunidad. El pecado estaba fuera de él en ese tiempo. Porque él no tenía el pecado dentro. No había problema. Ahí él peca
con el pecado fuera. Y por eso Él murió y por consecuencia todos morimos. Porque hay enfermedad, el pecado. Y no estoy diciendo tu pecado, estoy diciendo el pecado. Porque el pecado entró y la muerte entró. La enfermedad viene por la muerte. Porque hay huracanes, por ahí todas esas cosas que destruyen tantas cosas por el pecado. No había. Esas cosas vinieron después que el hombre pecó. El hombre pecó y por consecuencia otra vez todos morimos y todos tenemos pecado. Todos tenemos pecado. Pero las buenas nuevas dice, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Esa es la esperanza. Si nada más hubiera muerto, no tenemos esperanza. La esperanza es que Él resucitó para darnos vida. Y vida en abundancia. Vida eterna. Vida que dura toda la eternidad. ¿Sí? Esa es la esperanza que tenemos. Sí vino el pecado, vino la muerte por un hombre, pero el segundo Adán, Jesucristo, murió y resucitó para darnos lo que tú y yo necesitamos. La pregunta ahí, otra vez, ya los que fueron al campamento, ¿qué haremos con esto? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Nuestra fe comienza y termina con la resurrección. Porque si no hay resurrección, no hay esperanza. Y si no hay resurrección, si Él no resucitó, tenemos que comenzar a sacrificar animales otra vez. Para ver si Dios nos perdona. Pero Él resucitó. Toda nuestra fe comienza y termina ahí. Porque Dios lo hizo. Dios lo hizo. Vamos a estar de pie. Dos preguntas nada más. Dos preguntas. Una pregunta, la primera pregunta. ¿Crees que Cristo resucitó? ¿Crees que Cristo resucitó? Y pude haber puesto aquí, ¿crees en el Evangelio, las buenas nuevas? ¿Conoces a Cristo como tu Salvador personal, único y suficiente? Porque si no creemos en la resurrección, pues mejor no venimos. Ya cerramos la iglesia y vamos a hacer otra cosa. Pero Él resucitó. Él resucitó. La otra pregunta ahí es la segunda, ¿esta verdad está transformando tu vida? Porque si Él resucitó para darnos vida. Y no solamente estamos hablando de vida eterna, ahí en cuanto a ya cuando uno muere, ya el tiempo cuando vamos a estar con Dios para siempre. No estamos hablando solamente de eso, estamos hablando de aquí. Podemos estar viviendo la vida eterna aquí. No completamente, porque pecamos y viene muerte a nuestras vidas, o otras personas pecan y traen muerte a nuestras vidas también, o cosas pasan en el mundo y traen muerte. Entonces no es completamente, pero dijo Cristo que podemos vivir una vida abundante aquí en la tierra. No está hablando de lo material, no está hablando de acumular todas las cosas que uno quiere acumular. No, está hablando de la bendición. ¿Y cuál es la bendición? Vivir como Dios nos ha dicho, obedecer su palabra, caminar como Cristo caminó. Y ahí
vamos a ver un poquito de lo que es la vida eterna. Y ya después de morir, o si Cristo viene otra vez, ya vamos a estar con Él para siempre. Si conoces a Cristo como tu Salvador personal, único, suficiente. Ahí es la clave. No todos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios. Pero la salvación está en el Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. Tiene la vida. Entonces, esta verdad está transformando nuestras vidas. La verdad, yo no hubiera levantado esta mañana. Mi cuerpo está cansado de ahí estar subiendo tantas escaleras ahí en la quinta. Mi cuerpo está cansado. Y estos son los días cuando sé que ya no tengo 20 años. Pero si yo no creyera esto, ¿para qué vengo? Mejor me quedo ahí en la cama haciendo otras cosas. Pero la verdad, esta es la verdad. Y esta verdad es la que tiene que transformar tu vida. Les he dicho antes que hay un escritor que se llama Charles Swindoll, y en uno de sus libros que se llama El despertar de la gracia, él dice que todos los días debemos levantarnos, debemos mirar al espejo y debemos predicar el evangelio a nosotros mismos, diciendo: Cristo murió por mis pecados, fue sepultado, estaba muerto y resucitó para darme vida. Y así podemos empezar nuestro día de una manera donde eso va a ser nuestro propósito. Vamos a amar porque Él nos amó primero. Eso es lo que vamos a hacer. Y ojalá que esta verdad está transformando tu vida de una manera increíble, que la gente ya no te reconoce, que eres diferente cada día más y más. La resurrección hace la diferencia. Él resucitó. Amén. Así es. Si quieres decir algo a Dios, dile a Él lo que tienes que decirle. Dile gracias especialmente por lo que Él hizo por nosotros. Y luego voy a terminar con oración y luego cantamos el último canto. Señor, te alabamos, te glorificamos por el evangelio, por las buenas noticias. Desde cuando el hombre pecó, tú ya tenías un plan. Sacrificaste un animal para cubrir la desnudez de Adán y Eva, y eso fue la promesa que después ya estamos celebrando hoy. El Cordero que quita el pecado del mundo. Él resucitó para darnos vida. Te alabamos, te glorificamos, te damos gracias que tenemos esperanza en eso. Podemos saber que un día, aun si morimos hoy, un día, si tenemos fe verdadera en tu Hijo como nuestro Salvador, ahí vamos a resucitar junto con Él. Te damos gracias por eso. Te damos gracias por todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo y todo lo que harás. Ponemos toda nuestra vida en tus manos, las vidas individuales, pero también la vida de esta congregación, para que podamos llevar este evangelio a todas las partes del mundo. Damos gracias por esas oportunidades de no solamente creer en esto, sino ser embajadores
de ti, Señor. Embajadores tuyos. Te alabamos, te glorificamos, levantamos tu nombre, y fue un día feliz cuando nosotros tuvimos esa fe verdadera por primera vez. Un día feliz, dichoso ese día, bienaventurado ese día, y te alabamos, te glorificamos si nosotros somos tus hijos. Espero que haya alguien aquí, Dios, que no, si no han hecho esa decisión de conocerte, como poner su fe verdadera en ti, en tu Hijo como su Salvador, para tener la limpieza de sus pecados y tener la vida, que ellos hagan esa decisión hoy, ese día que estamos celebrando la resurrección del Cristo, del Mesías. Te alabamos, te glorificamos, en el nombre de Cristo pedimos todo. Amén.